empieza el Génesis y se nos cuenta sobre la creación del primer hombre. Pero aquí que el primer hombre, Dios lo creó y inmediatamente le dio instrucciones de vida. Es decir, cuando Dios creó un ser humano con un alma moral que conoce el bien y el mal, le dio un sistema de instrucciones y de guía para la vida. El primer día de la creación. Y que ese sistema tenía que legárselo al hijo y el hijo a sus hijos y así a toda la humanidad. Entonces, hasta Noé, ahora vamos a hablar que hubo un diluvio y después Noé se guareció en el arca, salió del arca y ahí Dios selló el pacto del arco iris basado en los 6 instrucciones y sus derivaciones. De esto vamos a hablar. Del primer hombre más una séptima que está en Génesis 9. Y en Génesis 9 Dios hace un pacto con toda la humanidad para no volver a destruir y devastar la tierra y que sea el reaseguro de una vida significativa, moral, para todos los seres humanos por igual. Esto es llamado el código del arco iris, 7 colores con respecto a los 7 colores, a los 7 preceptos, 7 mandamientos universales y sus derivaciones. Lo importante acá no son 7, porque las personas generalmente dicen, yo esto lo observo. No, no es así. Hablamos de normativas y detalle de la normativa. Igual que cualquier legislación, cualquier código jurídico y la espiritualidad del Eterno hacia el ser humano se basa en darle un código de instrucciones, un manual para la vida. El manual para la vida, parejo, equilibrado para todos y atemporal, se llama el código noágida. Las leyes de Noé, las leyes o el código del arcoíris son todos nombres para decir lo mismo. En hebreo, Sheva Mitzvot Bnei Noach o Torat Bnei Noach, que es el código del noajismo o de los hijos de Noé. Por noágidas o hijos de Noé es el modo que la Torá tiene de describir a todos los seres humanos. Es decir, que cuando hablemos de noágidas hablamos todos los seres humanos. Obviamente que por extensión, aquellos seres humanos que son conscientes de esta guía de instrucciones y del Eterno, monoteísta absolutamente, y practica, se los llama noágidas. Pero en realidad se refiere a todos los seres humanos. Lo primero que tenemos es que Dios no dejó al ser humano en la oscuridad. Le dio un manual de instrucciones de cómo vivir para que su vida sea significativa, desarrolle su propio ser y su potencial, esté en armonía con el entorno, tanto vegetal y animal, que esté en armonía con otros seres humanos y un código que abarca todas las relaciones individuales, sociales, con otros géneros y con otras naciones, un código social, político, individual, que abarca todos los aspectos. Eso es el código noágida y eso nos vamos a dedicar a estudiar. Esto estuvo desde siempre. El código noágida tiene 4.127 años. 4.127 años desde que el Eterno selló este pacto con Noé y su descendencia, o sea, todos nosotros derivamos de Noé, que era de Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, que era el único remanente de la humanidad que quedó del primer hombre. Y vamos a empezar a describir en primer lugar algunas particularidades de este código, porque códigos de leyes hay muchos, pero código como el código noágida no hay ninguno. El código noágida es la primera codificación de normas parejas para todos los seres humanos, que esto es un detalle, porque hasta no hace mucho tiempo en la humanidad, hasta hace 200 años, habían castas. Al día de hoy también hay castas. Gente que tiene mayores valores, mayores derechos, todo tipo de diferenciación, la plebe y los reyes, las castas más favorecidas y menos favorecidas. El código noágida es el primero que fue dicho para todos los seres humanos. Acá adentro todos tenemos rojo. Somos todos iguales frente al Eterno. Equivalente, mejor dicho. Por lo tanto, el primer código que fue dictaminado para todos los seres humanos por igual es el código noágida. Es el código abarcador de todos los aspectos de la sociedad y del individuo. Y ahora vamos a describir en qué aspectos. El primero que abarca todo. No es un código religioso, no es un código jurídico, es un código que abarca todas las experiencias humanas. Es otra particularidad. El tercero es que no es un código humano, es un código legado por el Eterno, con leyes, derivaciones, sistema de estudio que vamos a describir
en todas las clases que vienen de qué se trata. Y es un código atemporal, es decir, que no está dado a modificar, dado que es del Eterno, es divino para el ser humano, no está dado a modificaciones. Es un código que siempre está vigente. No es ni antiguo ni moderno, es siempre. Es atemporal. Entonces, estas características lo hacen totalmente singular al código noágida, a las leyes noágidas. Es el código más antiguo, abarcador de todos, dado por Dios, atemporal, y muchas más características que lo hacen singular. Es por eso que es un menester, un deber de honor de cada persona saber esto, para poder practicarlo. Obviamente esto fue desarrollándose, interpretándose, escribiéndose a través de toda la Torah oral. El pueblo de Israel tuvo por Dios la misión de difundir estas leyes y de preservarlo junto con la tradición milenaria de Sinai. De hecho, nos llega hasta nuestros días gracias al pueblo de Israel y a sus sabios, que fueron codificando, esclareciendo y dictaminando estas leyes en base a los principios divinos en todos los libros clásicos del pueblo de Israel, de ley oral, como el Talmud y otros más. Y nos llega a nuestros días en libros contemporáneos que vamos a mostrar después. Obviamente que esto estuvo mucho tiempo el pueblo de Israel vedado, prohibido de difundirlo, porque en los últimos 2000 años el pueblo de Israel estuvo perseguido por muchas naciones y sin casi derecho a existir. Recién en los últimos 40 o 50 años, con el advenimiento de las democracias en el mundo y la libertad de opinión, ahora puede abrir el pueblo de Israel la boca. Es decir, que estas leyes quedaron, ¿sí?, en la tradición oral del pueblo de Israel, estas normas, y fueron estudiados y practicados por algunos individuos de las naciones selectos, pero no tuvo consenso masivo entre todos, porque el pueblo de Israel estaba impedido de difundir. Ahora que el pueblo de Israel tiene la libertad de hablar, cada vez más, y cada uno de ustedes que está en redes sociales lo puede comprobar, y no solo en redes sociales, la cantidad de grupos, instituciones que empiezan a estudiar, a analizar este código, a compartirlo, a tomar conciencia y a practicarlo. Como el código moral universal para todos los seres humanos, a tal punto esto es así, que en el año 1991, el Parlamento, el Congreso de Estados Unidos, dictaminó adscribir estas leyes. Fíjense en la página del Congreso americano del 26 de abril de 1991, y cada año se va refrendando y revalidando. Cada año, al llegar el mes de abril, el Congreso americano refrenda observar las leyes noágidas porque son un reaseguro para una sociedad plena, libre, segura, con valores morales universales. Así también en cada uno de los países, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, adscriben este código de normas. Por ejemplo, este año en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno, José Horacio Rodríguez Larreta, el 12 de abril, firmó una proclama, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hablamos, ¿sí?, la capital de Argentina, firmó una proclama adscribiendo la ley noágida. Esto es público absolutamente. Quiere decir, ¿por qué lo marco? Para que, en primer lugar, hablamos de un código que los estados lo adscriben. No hablamos menos que eso. O sea, no es una interpretación de alguien, no es una cosa que los rabinos inventaron, no existe esto. Cada vez más estados de las naciones y parlamentos de las naciones adscriben a esto. Acá también en el 2016, la provincia de Tucumán también adscribe. Hay muchos que lo adscriben y es información pública, obviamente. Y están todos los textos de estos y las firmas compartidas por todos lados. En primer lugar, hablamos de algo real. No hablamos de algo inventado, ni interpretación, ni nada de eso. El que dice eso es porque no sabe lo que está hablando, no tiene la menor idea. Y acá hago una digresión. Mucha gente se apresura a opinar sin saber de qué habla. Solamente ve un recorte, una palabra, escucha algo que no conoce, no le cierra y ya opina. De las opiniones hay que retrotraerse, investigar el tema, porque las leyes noágidas están dentro de la Torah oral. Y toda la Torah oral y la Torah escrita es algo serio que requiere análisis y fuentes y debate. No es algo superficial, no es algo para resumen, no es algo para titular. Por lo tanto, cuando hablamos de opiniones apresuradas hay que descartarlas, porque no es serio, ni siquiera referirse a eso. Solamente referir a la gente, mirá, si vos decís que esto es un invento de alguien, el Estado americano y su Congreso, el Estado argentino y muchos países de Latinoamérica como Brasil y como Uruguay y otros de Europa también y de Asia también, es mucho la cantidad.
Y esto es información pública, cada uno lo puede ver, no te esto mostrar nada. Entonces, como es algo obvio, no hace falta más que nombrar esto. Es un código real que tiene validez internacional refrendado por los países. Entonces, explicamos un poco la singularidad del código no ágida que es real. Vamos a hablar un poco de, dado que el código no ágida comprende no solamente normas y derivaciones de esas normas y detalles, sino también un reconto histórico de que esto siempre existió. Vamos a ir echando información histórica para que vean que el código no ágida se fue estudiando y practicando por personas reales con documentación en toda la historia, solamente que esta generación se da difusión a esto. Muy importante, vamos también a recomendar algunos libros. Cuando recomendamos libros y en general contenidos, es muy importante que sepan el origen de ese contenido, de dónde surge. Digo que porque la bendición y el problema de las redes sociales y de Internet en general es que hay como un emparejamiento de todo y no es lo mismo todo. No es lo mismo un médico que un curandero, no es lo mismo. Curandero es curandero, médico es médico. El que lo ve de afuera parece lo mismo, pero no es lo mismo. Por lo tanto, sugiero así, solamente tomar contenidos en general de Torah de sitios autorizados, instituciones judías comprobables y reales, como Chabad.com, como eshlatino.com, y todo lo demás dejarlo de costado. O sea, saber de quién toman, para saber que ese contenido y ese recorte del texto es auténtico y serio y está explicado. Porque recortes de palabras o de frases sueltas sin un contexto en un mar y un océano de información toránica, que es una ciencia y un conocimiento y un saber que tiene 3.000 años de desarrollo, de millones de libros, no tiene ningún sentido, lo hace totalmente irrelevante. Entonces, en primer lugar, sepan de qué toman los contenidos. Y no contenido de contenido, porque en el medio hay gente que recorta y toquetea, no. Fuentes auténticas, dimos 2, hay muchas más, no quiere decir que las otras no son, pero esto dimos seguro. La página de Chabad, de Eshlatino, centros, instituciones y principalmente libros. El libro en el cual va a estar basado este curso se llama así, se llama en hebreo Sheva Mitzvot Hashem, 7 mandamientos divinos, son 3 tomos, este es un tomo, este es otro tomo, este es otro tomo. Es un libro que lo compiló todo el código no ágida. El rabino Moshe Weiner es un rabino que vive en Jerusalén, un gran erudito y especialista en determinar y dictaminar la ley de la Torá. Solamente algunos rabinos expertos pueden hacerlo, esto no todos. Y él, en el año 2005, compiló todas las leyes no ágidas y las aplicó y las describió, las organizó y las aplica a nuestra contemporaneidad. Esta es la obra de Rabino Weiner, llamado el libro Sheva Mitzvot Hashem, que está toda la obra en hebreo y en inglés. En inglés se llama El Código Divino. Lastimosamente en español no está. Sino que más querríamos que recomendarlo. Directamente lo recomendaríamos. Pero no hay. Hubo un intento muy chico y encima el libro está recortado. Si les presentan un libro en español del Código Divino, esperen porque seguramente va a salir la edición completa de eso. El libro que está ahora es un intento y no funcionó. Pero el libro auténtico es Sheva Mitzvot Hashem, y de este libro vamos a sacar todas las clases de Rabino Moshe Weiner, y los que comprenden el inglés, está muy recomendado comprar el libro en inglés. Se llama El Código Divino en inglés, está en la página asknoach.org, ¿sí? Y ahí, o si no, en Amazon, qué sé yo. Estos son, nuestro curso está basado en estos libros, ¿bien? Dado que es un lenguaje jurídico, la clase se va a basar en transformar el lenguaje jurídico en lenguaje cotidiano y accesible a las personas. Esa es la idea. El libro lo van a ver como un código jurídico y con llamadas y fuentes como si fuera un código jurídico, porque así es. Y por eso es tan necesario la clase. La clase, el acto docente, toma esas fuentes y lo traduce en términos cotidianos para que sea realmente la vida y poder ser realmente una guía práctica, un manual de instrucciones para nuestra vida. Si quieren, en español cada vez más hay libros de leyes no ágidas en la temática, obviamente y únicamente por rabinos autorizados. Próximamente sale nuestro libro, el libro que yo escribí con el Bri Yohanan. Por ahora, tengo varios para recomendar, pero uno es este, del rabino Aaron Schlesinger, conocido por todos, gran rabino, que vive en Israel, 7 preceptos de Noé.
Si bien es un libro chico, pero es muy bueno. Chico y muy bueno. Es una introducción básica al tema. El tema es muy amplio, ¿sí? Pero este libro, para empezar, está bien. 7 preceptos de Noé, Rabino Schlesinger. La persona no ágida, cuando se acerca al mundo de la Torah, generalmente no es que toca la puerta de una institución judía reconocida y habla con un rabino reconocido presencial. Generalmente es a través de redes sociales. Y hay muchos personajes que no son rabinos, no son judíos, no son nada. Son personajes ignotos que engañan a las personas, literalmente. Entonces, hay que advertir qué es auténtico y qué es falso. Y la persona que se acerca no sabe de qué se trata. Por eso damos parámetros claros de qué se trata. ¿Bien? Los libros de la Torah oral están escritos para rabinos o estudiantes rabinos. El Talmud y otros más. Y también el Código Jurídico. Es decir, que tienen que interpretarlo ellos, o sea, nosotros. Y transmitir esto al pueblo en general. Sea judío o sea no ágil, no importa. Igual que cualquier disciplina. ¿Sí? O sea, no es que una persona quiere saber leyes de su país, lee el código y lo aplica. Tiene que ir a un abogado, a una persona de leyes, para saber si eso aplica lo que él ve y cree que asocia es real. Entonces, el tema de estudiar solo, incluso normativas, es un problema. ¿Por qué? Porque la gente no sabe si esto tal cual se aplica como tal. Por eso tiene que consultar con los rabinos, especialmente en tema de leyes. ¿Sí? Entonces, eso se da sobre todo en los libros, no importa cuál libro sea. Por eso llamo la atención porque muchos grupos no ágidas empiezan a tomar libros y hacen lecturas conjuntas, que está muy bien como intento y está muy bien para empezar a desarrollar actividades. Lo que sí, no tomar esto como una conclusión, porque no hay una autoridad que diga que esto es así o así. Tomarlo como una sugerencia y eventualmente cuando hay preguntas, preguntar con una autoridad. ¿Bien? Autoridad rabínica, de eso hablamos, ¿sí? Tal cual, de otra cosa no. Les voy a empezar a leer y explicar cada una de las temáticas para que vean cuánto y cuán variado hay para estudiar y cada uno con sus normativas específicas. O sea, igual que cualquier ley, no hay títulos, no hay normas, no hay no robar. No robar no quiere decir nada. No robar quiere decir A, B, C, D. Por ejemplo, una persona en un lugar donde no hay perros, tiene un perro para defensa y pasa una persona, el perro lo asusta y lo chumba. Y la persona tiene o pánico o infarto. ¿Cuál es la ley de eso? Una persona pone música a volumen alto en días que no hay volumen alto. ¿Sí? Entonces, ¿tiene que pagar una indemnización a su vecino porque le roba el sueño? Por ejemplo. Una simulación es como un robo, por ejemplo. De robo hablamos no robar, no lo que uno entiende robar, ir con una cachiporra y robar. Porque acá hablamos algo muy, muy, muy puntual y específico de situaciones, de casos de ley normativa, igual que cualquier normativa de la Torah. La Torah oral es un código de leyes que gran parte está para aplicarse en el pueblo judío y una parte está para aplicarse a las demás naciones. Es el mismo sistema, los mismos eruditos, los mismos libros, el mismo Talmud, nada más que aplicado a las leyes no ágidas. Entonces, lo que vamos a hacer es leer el índice del libro y para que vean de qué se trata. Bueno, comienza obviamente con una introducción basándose en el capítulo 8 del libro de Maimónides, que ahí habla del deber de la codificación de Maimónides, los primeros sabios de la Torá, donde ella habla sobre el deber de difundir la ley no ágida para todos, las fuentes de la Torá, porque la gente pregunta, yo leo la Torá, no dice no ágida. Bueno, las fuentes de cómo se aprende a través de la Torá oral, dónde está cada uno de los preceptos y sus derivaciones, quiénes están permitidos de establecer esta ley, quiénes son los autorizados para establecer esta ley, cómo se desarrolló históricamente, hasta llegar a los fundamentos de la fe y las reglas de los preceptos no ágidas, qué significa, bueno, un paneo general sobre los 13 principios de monoteísmo, cuál es la prohibición de inventar una religión, ya que por definición el no ágida no tiene religión. La religión es la identidad espiritual del código no ágida, esa es su identidad espiritual, no como religión algo puntual, sino que es parejo para todos los seres humanos. Después, la prohibición y el tratamiento de qué es un falso profeta, qué parte de la Torá le corresponde estudiar y analizar al no ágida, cuál es el servicio a Dios del no ágida en plegarias y bendiciones para la comida, si eventualmente un no ágida tiene permitido acercar una ofrenda, como eran las ofrendas del templo de Jerusalén, ¿por qué tendría prohibido?
El pueblo judío tiene que acercar ofrendas, animales, en la época que el templo estaba en pie, hace 2000 años no está en pie. Pero en los ágidas quizá no tiene un problema, y acá explica cómo eventualmente se podría hacer. No quiere decir que deba hacerlo, quiere decir que pueda hacerlo. El deber de conducta moral, la teshuvá, que es el arrepentimiento, y cómo el ágida expía sus transgresiones, y algunos valores morales del libro, hasta que llega a la segunda parte, que habla sobre las leyes de idolatría. ¿Qué se considera práctica idolátrica y qué no? ¿Qué significa no dedicarse? Todo esto lo estoy traduciendo y leyendo automático del hebreo, ¿sí? De nuevo, no hay apuntes en español, porque no hay libro en español. Por eso voy leyendo y traduciendo automático del hebreo. ¿Qué significa no dedicarse a los ídolos o no dar estima? Por ejemplo, hablar con un pastor de temas de religión está prohibido, porque está, con el solo hecho que estás hablando, le estás dando estima, y eres un idólatra. No podés practicar idolatría, no podés darle estima, no podés ponerlo en un pedestal, tenés que anularlo, absolutamente, cancelarlo. La prohibición de inventar una religión, como dijimos, cómo se puede anular objetos idolátricos y poder tener provecho de eso, absolutamente. Los elementos que se acercaron y de belleza de actos idolátricos, no ayudar a los idólatras, las promesas en falso que se hicieron en idolatría, y cómo principalmente el que estuvo en idolatría, para definir qué cosa es idolatría, en el libro lo va a explicar, cómo puede salir de eso y limpiar a su alma de eso. Limpiar a su alma de eso, y cómo puede hacer la transformación espiritual para volverse un monoteísta practicante. Les continúa el índice explicando lo abarcador de las temáticas no ágidas, siguiendo con otra parte del código no ágida, que es el respeto al Eterno y no blasfemar su nombre, o sea, no aminorar sus atributos. Por ejemplo, una persona, si quisiera, puede no comer carne, no hay la obligación de comer carne, puede abstenerse. Y puede abstenerse por un montón de motivos, menos por uno. No puede decir que se abstiene de comer carne porque da lástima matar a un animal. Porque el Eterno, en la Torá, permite matar animales. Entonces, si el Eterno permite matar animales para comerlo, y él dice que me da lástima, la persona se pone por encima de Dios. Eso quiere decir no ofender al Creador. Por ejemplo, sobre promesas y juramentos, qué significa y qué tiene que ver, y sobre el concepto de temor reverencial al Eterno, no borrar su nombre, no pronunciarlo sin sentido, etc. Después tenemos las prohibiciones sobre el respeto a la naturaleza en general, no infringir daño animal innecesariamente. Por ejemplo, participar en una corrida de toros, no hacerla, participar. Por ejemplo, tirar honderas, ¿sí?, a los pajaritos, que es infringir daño sin sentido. El animal Dios lo puso, si trae Génesis, al servicio del hombre, no para que uno le infrinja daño sin sentido, a propósito. Entonces, esta parte del código no ágida regula todo lo que tenga que ver con los preceptos ecológicos. De hecho, es el color verde del arco iris. Los preceptos ecológicos de la Torá, respeto a los recursos naturales, respeto a la naturaleza, en concreto a los vegetales, y principalmente no infringir daño animal. ¿Qué significa no comer parte de un animal vivo? ¿A qué se refiere esto absolutamente? Si está diferentes modos de tratamiento de los animales, especialmente en estados modernos, porque bueno, si los animales se reproducen en forma indiscriminada, eso puede ser peligro para el ser humano, si andan por la carretera sueltos. De eso trata un poco de la parte del libro. Y si hay un tema de prohibición de castrarlos, hacer injertos para el no ágida. Hay muchas leyes que vamos a ver que para el judío está prohibido, para el no ágida está permitido, al revés. Todo esto lo vamos a discriminar bien. Pasa al segundo libro, ¿sí? Sigo leyendo el índice y pasamos al segundo libro. El segundo libro está acá, que habla de otras cosas. Habla de la prohibición de asesinato y lesiones. Bueno, asesinato es una palabra fuerte, porque en realidad hay muchas prohibiciones que no es el clásico asesinato que uno se imagina, agarrar una pistola y dispararle a alguien, que también está prohibido por eso. La prohibición, nótese que digo asesinato y no matar, y no digo la palabra matar, porque matar está permitido en ciertas circunstancias. Defensa propia, cuando un Estado decide que hay que ejecutar a un penado, eso está permitido. La prohibición es asesinato. Los detalles de la prohibición de asesinato: una persona que se autoasesina, o sea, se suicida, cómo es, los pormenores, los entregadores, los sicarios, una persona que persigue a otro para matarla, si se puede eliminar antes, como preventivamente.
el asesino involuntario y cuál es su ley, si tiene que refugiarse o no. A términos más prácticos, todo tipo de lesiones, golpes y lesiones, cuáles son las leyes indemnizatorias de los golpes y lesiones que se derivan de la previsión de asesinato, una persona que hace peligrar a otro, uno va en una carretera y si frena, hace peligrar al que viene atrás, adelante, y si no frena, choca adelante. Entonces, es como un asesino para los que están detrás. ¿Qué hace? Todo esto vamos a hablar. Uno que produce heridas y daños, ¿sí?, a otro, literalmente, cómo lo indemniza, incluso heridas emocionales, cómo se indemniza, porque el primer precepto que la Torá entregó después de la revelación del Sinai, Éxodo 19, es Éxodo 22. Y Éxodo 22 es indemnización por lesiones. No pedir perdón. Pedir perdón no tiene ningún sentido. Acá hay que indemnizar a la persona. Concreto, con dinero. Digo, lean Éxodo 22. La prohibición de castración, los métodos anticonceptivos en lo ágida permitidos, etcétera, etcétera. La prohibición de ofensa. Habladurías, que es como asesinato, ¿sí? Hablar más del otro, humillarlo en público como asesinato y todo eso. Sigue el tomo 2 del libro sobre otra parte de los preceptos. De nuevo, estamos diciendo los títulos solamente, para que vean de lo abarcador que es. Otro de los preceptos no ágidas, ¿sí?, es la prohibición de relaciones prohibidas. El vínculo del varón con la mujer, cuáles son los vínculos sexuales permitidos y los vínculos sexuales prohibidos. Entonces, ¿qué tipo de relaciones interpersonales están prohibidas en el no ágida? ¿Qué significa descubrir la desnudez? Básicamente 4 elementos: incesto, bestialismo, prohibición de relaciones sexuales entre el mismo género, prohibición de adulterio. Lo principal de que el no ágida esté en pareja, lo importante de esto, la ceremonia no ágida de boda, que tanto hicimos en México y acá, las bodas no ágidas, los divorcios no ágidas, ¿de qué se tratan absolutamente? Después, el distanciamiento que tiene que haber físico entre los dos géneros, no matrimonio, sino en general, ¿sí? Respecto de esto y otras cosas más. Después tenemos las leyes de robo, ¿sí? Robo en todas sus formas, que dijimos que no era robo, ¿sí? Como lo entendemos, es solamente robo, hurto, hasta qué punto una persona puede a la fuerza entrar en un hogar y sacar un elemento propio, que era propio, nada más que vio que estaba robado. Todas leyes vinculadas a corrupción y sus demandas, pedir prestado, alquilar, préstamos y garantías cuando hay vinculación a robo al respecto, secuestro, que es un robo también de la libertad de la persona, violación, que es también un robo de la privacidad y los delitos sexuales, todo tipo, las personas que retienen el pago a un jornalero o a uno que da servicio, que también es una especie de robo, el daño económico a otros, cómo es el juzgamiento, cuáles son las cifras que hay que pagar o recibir, ante quién demandar, las leyes del trabajador, las leyes del país, cómo es las leyes, cómo son acciones que parecen robo pero no lo son, o al revés, acciones que no parecen robo pero sí lo son. Todo esto vamos a desarrollar en esa parte del curso. Y para ir en el tercer tomo ya, que ¿dónde está el tercer tomo? Bueno, es este que te estoy diciendo el índice, sobre otro de los preceptos que es tribunales de justicia. La gente dice que yo no soy juez y no soy el Estado que dirige. No, no tiene nada que ver. El precepto es para todos sostener un sistema judicial. Por ejemplo, el deber como mandamiento divino de cada no ágida de involucrarse en la cosa pública es este precepto. Porque para que haya tribunales de justicia y juzguen a las personas, tiene que haber personas que sostengan eso. ¿Cómo lo sostiene? A través del pago de impuestos, a través de votar, ir a las votaciones, donde se eligen directamente a los jueces o se eligen representantes del pueblo, congresales que eligen a los jueces, cada país de acuerdo a la pues es un deber del Código Rágida, que vos sos partícipe del sistema judicial a través de cumplir la ley del país, de cada uno de su país donde está, pagar los impuestos y votar. Y eso como código divino, no como deber moral solamente, no como deber ciudadano, como conexión con el Eterno, de eso se trata. El nombramiento de jueces, de policías, testimonios, toda la cosa pública que tiene que ver con las leyes, cómo la Torá regula la guerra, y en este aspecto lo importante y lo trascendente de los preceptos sociales
de la Torá. Acción social como deber del Nuágida, asistir al vulnerable en todas sus formas, y todos los preceptos que tienen que ver con la asistencia y Gemilut Hasadim, actos de beneficencia, que son deber para el Nuágida absolutamente, herencias, etcétera, etcétera, están en esta parte. Así que hicimos un paneo de los títulos recién del Código Noágida para que vean que el Código Noágida y la ley Noágida juzgan y determinan y establecen y dictaminan el tema individual, el tema social, el tema matrimonial, el tema familiar, el tema nacional y el tema global.